Listo. Eh, Nada, Fernando, darte muchas gracias por tu tiempo, tus espacios. Esta es una entrevista con fines educativos, ¿cierto? Nos gustaría conocer un poco más acerca de todos los temas relacionados a Business Intelligence. Entonces, no sé si te gustaría primero compartir un poco acerca de tu experiencia personal, cómo fue como ese camino para tú enrolarte en todo este tema, qué fue lo que más te gustó, o mejor dicho, nos gustaría conocer un poco acerca de eso. Listo, vale. Entonces, mi nombre es Fernando Montaño y soy, pues trabajo con inteligencia de negocios. Y, yo soy, pues profesional en ingeniería de sistemas. Tengo una especialización en inteligencia de negocios y también pues tengo una maestría en tecnologías de la información orientada a la inteligencia de negocios. Y pues sabemos que a nivel técnico pues conozco algunas herramientas eh, con las que he venido trabajando pues durante mi experiencia como Business Intelligence. ¿Cómo comenzó todo? Pues a mí personalmente me gusta pues, todo lo que tiene que ver con datos, ¿sí? Desde siempre me ha llamado como la atención. En el momento en el que yo estaba estudiando mi pregrado, pues todo era programación y desarrollo de software y, y a eso estaba orientada la carrera. eh, entonces, pues había que hacer programación, había que hacer desarrollo de, de aplicaciones, de desarrollo de sitios web. Bueno, en fin, digamos que esa era como la base inicial, pero después, pues, o sea, uno se va dando cuenta que pues hay más cosas a- al frente, que no solamente es desarrollo de aplicaciones, que no solamente es software, sino también hay infraestructura, ¿sí? Entonces, yo puedo construir un programa, pero si no tengo el computador para hacerlo, pues, ¿sí? Entonces ahí está el hardware, ¿cierto? Pero además del hardware, entonces está el cómo se conectan diferentes equipos, entonces está todo lo que es redes, todo lo que es la conexión entre servidores. Entonces, me empezó como a llamar la atención que la ingeniería en general de sistemas, o sí, vamos que la ingeniería de sistemas tiene muchísimos campos más. Entonces comencé a meterme por el lado de los datos, porque había un tema de seguridad de datos. Entonces yo dije, ve, me gustaría como por medio de la seguridad de redes empezar a trabajar con los datos, asegurarlos, ¿sí? Protección. Bueno, en ese momento no se habla de protección de datos, se habla de seguridad, de ciberseguridad, pues. Entonces, pues comencé a enrolarme como por ese lado de la seguridad, a mirar cómo podía proteger, pues ya todo ese tema de la zona militarizada que se debe tener dentro de un espacio o una empresa, pues todo el firewall, todo ese tema como para que haya protección y evitar que personas, delincuentes informáticos, pues lleguen a vulnerar toda la empresa o la información que tenga uno en la empresa o los sistemas, o etcétera. Y pues quería irme por ese lado y por cuestiones de necesidad de trabajo me encontré con que había más allá de protección de infraestructura y de datos, que era analizar datos, ¿sí? Entonces comencé a trabajar, yo quería irme por la seguridad, pero pues el trabajo me decía que yo necesitaba era poderme estudiar acerca de análisis de datos y comencé a trabajar en esto, eh, auditando datos, viendo cómo estaban los datos que las personas llegan en sus formularios, cuando uno llega ya a, una, a un lugar de atención al público, pues siempre hay un formulario, entonces analizar esos datos, cómo llegan, ver cuáles son las posibles respuestas que pueda llegar a tener una persona o un grupo de personas con respecto a una pregunta en específico, ¿cierto? Entonces me empezó a llamar más la atención porque esto decía, bueno, ya pasé de varias áreas de la ingeniería de sistemas y llegué a este punto en el que si yo analizo todos los datos que hay alrededor, puedo tomar una decisión, por ejemplo, ¿sí? Entonces
desde ahí como comencé como hasta ahora a trabajar con los datos de muchas maneras. eh, y fui como en el camino dándome cuenta de qué era lo que iba queriendo, pero siempre pues tuve como un objetivo inicial. Y yo quería estudiar, trabajar en temas de seguridad y todo lo que quisiera, pero pues por cosas de la vida resulté analizando datos que de una u otra manera también va a servir, si lo vemos a nivel de inteligencia de negocios, va a servir para protección también. Entonces, tampoco es que esté muy desligado, pero obviamente pues sí está muy lejos, pero pues no está tan desligado el tema. Entonces, pues, esa fue como la forma en la que me di cuenta, pues, de que me gustaba esto y que iba a empezar a trabajar con este tema de inteligencia de negocios. Entonces, pues lo primero es como no quedarse con lo que le dan a uno en la academia. Digamos que la academia es muy importante, pero hay que indagar con personas que ya están en el campo, preguntar todo el tiempo, porque finalmente hay muchas cosas detrás que, que no solamente en ese momento, no solamente era desarrollo de aplicaciones y programación, ¿no? Hay muchas cosas más alrededor. Entonces, de eso me di cuenta trabajando, preguntando. Pues, digamos que eso creo que pasa en todas las áreas del conocimiento, pero creo que si uno no pregunta, pues final, por eso hay tantos desarrolladores de aplicaciones, bueno, que en Colombia hacen falta, eh, pero pues hay muchos pocos, o sea, poca gente con inteligencia en inteligencia de negocios, ¿sí? Tal vez en su momento era un área muy desconocida, hasta ahora está empezando, porque ya ahorita está el boom de las redes sociales, entonces pues todo eso se disparó, pero en su momento no, es muy difícil conseguir una persona que trabaje con inteligencia de negocios. Hoy en día ha mejorado, pero pues aún sigue siendo difícil, entonces es como sentarse y preguntar y mirar a personas que ya están en el campo y empezar a abrir la mente, porque digamos que la academia es muy importante, pero la academia pues, pues entra uno como en las bases que son muy importantes, pero pues la experiencia siempre también complementará la academia. Entonces básicamente esa es como mi historia, pues así rápidamente lo que he vivido con inteligencia de negocios. Tu historia, eh, tu historia se me adelantó en muchas preguntas que te iba a hacer, pero bueno. No hay problema, no hay problema. Pero bueno, listo. Muchísimas gracias. Bueno, digamos que una de las preguntas que nos gustaría hacerte es, o sea, para ti, ¿qué significa todo este tema de la inteligencia de negocios? Bueno, la inteligencia de negocios pues es como un conjunto de estrategias, ¿sí? De aplicaciones, un conjunto bueno, de datos, de productos, de tecnologías, ¿sí? Que están enfocadas en la administración y la creación al final del conocimiento, ¿sí? El conocimiento único de la verdad. Entonces, todo esto que mencioné anteriormente nos permite tomar una decisión, ¿sí? Pero si yo no conozco una parte de un área, entonces voy a tomar una decisión sesgado, ¿cierto? Porque no tengo el conocimiento general. Entonces, la inteligencia de negocio nos permite recopilar toda la historia, analizar todos los datos, todas las posibles variables que existen alrededor para al final yo tomar una decisión y tener pues lo que mencionaba, el conocimiento único de la verdad, ¿sí? Que no me lo da solamente no, es que la semana pasada un cliente estaba en desacuerdo porque no se le entregó un producto en el tiempo pactado, entonces todos van a decir lo mismo, no sabemos, ¿sí? Para saber, para tomar esa decisión y para saber si eso es verdad, necesito ver como el comportamiento de todos los clientes, porque con un cliente yo no puedo tomar una decisión. Entonces, la inteligencia de negocios se encarga de facilitarnos la vida para que con mucha información y con muchos datos podamos tomar al final pues una decisión. Claro que sí. Eh, entonces, dando nuestra respuesta, ¿por qué crees que la mayoría de las empresas hoy en día deberían o deben trabajar con la inteligencia de negocios? ¿Y qué tipos de datos debemos de analizar en la inteligencia de negocios? Bueno, pues actualmente ya se exige más que solo trabajar con BI, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología ha evolucionado, porque ya no solamente
tenemos datos en bases de datos estructuradas o en hojas de cálculo, sino ya hay muchas cosas más. Hay redes sociales, hay sensores, hay muchísimas cosas más. Pero digamos que respondiendo pues a la pregunta, pienso que como seres humanos, eh, particularmente siempre queremos ser mejores, ¿sí? En lo que sea que hagamos, sea bueno o sea malo. Desafortunadamente, muchas veces somos muy buenos para hacer cosas malas, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Digamos que en lo que hagamos, lo que sea que hagamos, siempre queremos ser mejores, ¿sí? Y qué mejor que tener una herramienta que nos permita mejorar, ¿sí? Yo puedo mejorar si tengo todas las herramientas a mi alrededor que me permiten tomar una decisión para, no sé, para estudiar una maestría que yo quiero estudiar o estudiar una carrera que yo quiera estudiar, ¿sí? Pero necesito tener el conocimiento de qué es lo que hay alrededor. Entonces, qué es lo que está pidiendo el mundo en este momento para yo estudiar, qué es lo que está en el boom ahorita o en el auge pues de la tecnología como para yo estudiar, hablando desde mi punto de tecnología, ¿sí? Pero así en todas las carreras igual, ¿sí? Entonces, eh, si yo tengo el comportamiento no sé, los clientes en un periodo de tiempo o el crecimiento de mi cultivo para una buena producción, pues las empresas pues van a poder tomar mejores decisiones para, para mejorar, ¿sí? Entonces, inicialmente hablé de las personas, pero finalmente la empresa es una persona, pues compuesta por muchos trabajadores, ¿cierto? Pero pues es como una analogía que es una persona y si tiene todos los datos, pues la empresa puede mejorar. Entonces, por eso lo que mencionaba del crecimiento del cultivo, de un cultivo en específico para una buena producción. Eso se necesita hacer, pero pues no solamente me sirve la experiencia, sino necesito los datos de cada mata de café para saber si no todas las matas de café le voy a poner la misma cantidad de agua. O sea, digamos que eso normalmente a simple vista no se ve. Entonces, por eso es tan importante que un sistema de inteligencia de negocios sea aplicado a, a cualquier empresa, pues para que pueda desarrollarse de esa manera. ¿Qué tipos de datos? Si lo hablamos a nivel técnico, pues principalmente la inteligencia de negocios analiza datos estructurados, ¿sí? Pero pues hoy en día no solamente hay datos estructurados, hay datos no estructurados y datos semiestructurados, ¿cierto? Hablando técnicamente, pues porque eso ha hecho que el BI evolucione, ¿sí? Pero a nivel como más general, digámoslo, pues datos como desde los sensores de movimiento, no sé, o hasta hojas de documentos de hojas de cálculo, ¿sí? Digitados por personas o formularios, ¿sí? Entonces, digamos que todo ese tipo de datos son los que pues analiza la inteligencia de negocios. Ok, o sea, en pocas palabras, la inteligencia de negocios o sea, nos facilita la vida en muchas cosas. Eh, ¿Cómo influye la transformación digital en las prácticas comerciales de una empresa? La transformación digital, la transformación digital no es solamente tecnología, ¿no? No solamente son fierros, pues no solamente es servidores, computadores de última tecnología, celulares, sensores, no. Pienso, desde mi punto de vista, pienso que la transformación digital también es capacitación. Si tengo toda la tecnología, pero no tengo las personas que manejen la tecnología, pues no va a haber una transformación digital en la empresa en la que yo esté, ¿cierto? Porque pues siempre va a haber una transición. La tecnología no lo puede hacer todo todavía, ¿cierto? Hay personas que manipulan esa tecnología, entonces pues tiene que haber capacitación, ¿cierto? Eh, a las personas que trabajan y eso hace parte de la transformación digital porque hace que el personal tenga un conocimiento y haya un crecimiento profesional dentro de cada uno de los individuos, pues, ¿sí? Influye positivamente porque a la final se generan alcances más económicos, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día con las redes sociales los alcances son mucho más económicos y son más efectivos, ¿sí? Tengo más personas a donde voy a llegar, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, pues, o sea, tener transformación en digital, hoy en día, pues ya desde hace 10 años, pues, un poquito más, la transformación digital ha venido como
apoderándose de todas las empresas porque es una necesidad, no es porque estemos de moda, sino porque simplemente es una necesidad. Entonces, pues, así sería el tema pues, de la aplicación. Tú como Business Analysis Intelligence, perdón, ¿qué plataformas de BI recomiendas para para la explotación, análisis y visualización de datos? Pues yo recomiendo todas. Yo no me inclino a ninguna tecnología, a ninguna marca especial, porque puede ser que desconozca algunas, ¿cierto? Y sean mejores que las con las que he trabajado, ¿sí? Entonces, pues una hoja de cálculo me puede dar mucha información, ¿sí? Pero pues también hay que mirar la necesidad que tengo. Si de pronto eh, es demasiada información y no me cabe dentro de una hoja de cálculo, ya tengo que pensar en mirar otro tipo de herramientas, ¿sí? Eh, Ventajo, que es una herramienta gratis, por ejemplo, tiene unas características que, que me pueden ayudar, pero pues de pronto en el tema de visualización se me complica un poco y tal vez Tableau me dé esas características que no tiene Pentaho, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Power BI tiene herramientas que pueden suplir unas que no tiene Tableau. Entonces, digamos que depende también de la necesidad, ¿sí? Habría que mirar la necesidad del cliente en específico para ver qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces, pero pues todas son buenas, todas a la final me ayudan a recopilar la información y tomar una decisión. Entonces, todas las que están disponibles en el mercado son buenas para trabajar porque pues eh, ahí, después de que comenzó todo este auge de inteligencia de negocios, salieron muchísimas herramientas como ClickView, SAP tiene otro tipo de visualización y otro tipo de almacenamiento. Entonces, digamos que pues, no, yo no me caso con ninguna, de hecho he trabajado con varias y pues unas tienen a favor, otras tienen en contra, pero pues no, yo pienso que todas dan pues aportan pues a lo que uno necesite, pero pues lo que decía al principio, depende de la necesidad. Ok. Eh, También me gustaría conocer un poco acerca de los objetivos principales del Business Analysis. Para ti, ¿cuál es ese objetivo principal? ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas que tú ves de ser un Business Intelligent? Eh, bueno, pues como lo mencionaba al principio, el objetivo principal del BI es el conocimiento único de la verdad. Sabemos que lo resumo de esa manera, conocimiento único de la verdad, ese es como el objetivo, ¿sí? ¿Por qué el conocimiento único de la verdad? Porque con todo lo que tengo alrededor, ¿sí? Toda la información que tengo, realmente es la decisión que tome, eh, es con base en todo lo que tengo alrededor, no es solamente basada en mi experiencia o solo porque alguien me lo dijo, no. Tengo muchísimas variables a mi alrededor que me permiten eh, tomar una decisión y me generan conocimiento, ¿sí? Me genera conocimiento porque puedo conocer al cliente, porque puedo conocer cómo es el comportamiento de, de, hablando del cultivo, como decía ahora, pues el conocimiento de cómo es el crecimiento de mi cultivo, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, finalmente, me genera conocimiento y eso me va generando a mí también experiencia, voy aprendiendo a tener en cuenta otras variables, ¿sí? Entonces, finalmente, pues ese es como el objetivo. ¿Qué desventajas tiene el BI? Pues pienso que no hay una desventaja que tenga el BI. Pienso que las personas que implementamos el BI somos la desventaja del BI, ¿sí? Porque queremos reemplazar todo, ¿sí? Queremos sistematizar todo y dejamos de lado la experiencia de las personas, ¿sí? La experiencia de las personas son importantes, que es una variable más, ¿sí? Entonces, yo tengo todos los datos y, no, ya con los datos ya tenemos todo. Le hago un gráfico con barras, un mapita, etcétera, y usted va a ver reflejado, va a poder tomar su decisión, ¿sí? Pero la experiencia de las personas que han trabajado tanto tiempo en el mismo campo es importante también. Entonces, el querer reemplazar todo, el querer saberlo a todo, pienso que es la desventaja. Entonces, pienso que no solo en el BI, en muchas áreas de conocimiento, pero pienso que somos un poco como presumidos como cuando hablamos de la inteligencia de negocios. Entonces pienso que no hay una desventaja
de la inteligencia de negocios no pienso que tenga una desventaja, ¿sí? Pienso que las personas que implementamos somos la desventaja para la inteligencia de negocios, pero pues eh, sí, pues pienso que es de esa manera, más bien. Ok, y ya las ventajas como tal que tú ves para de ser business intelligent. De ser, de ser una persona que trabaja en inteligencia de negocios, sería la pregunta. Sí, ¿tú cuáles crees que pueden ser esas Ah, bueno, posibles listo. ventajas? Ajá. Y las desventajas también serían de las de ser una persona de inteligencia de negocios, bueno, porque respondí de otra manera. Entonces, retomando entonces las desventajas, ¿cierto? Las desventajas de ser una persona de inteligencia de negocios. Bueno, tampoco vería una desventaja de ser una persona que trabaja con inteligencia de negocios. Y, sí, no habría una desventaja. Pensaría que no habría una desventaja. O sea, no. Las ventajas de ser una persona que trabaja en inteligencia de negocios, pues es un área en la que pocas personas trabajan hoy en día, a pesar de que, como lo mencionaba al principio, está en aumento. eh, Personas que trabajan en inteligencia de negocios hay pocas. Personas que, de hecho, no solamente hay personas que trabajan en inteligencia de negocios que son ingenieros de sistemas, hay ingenieros industriales, hay administradores, personas que no están dentro de esta área de la ingeniería de sistemas que trabajan con inteligencia de negocios. Entonces, trabajar con inteligencia de negocios parece que es una ventaja porque le ayuda hasta a uno, hasta en la vida personal, ¿sí? Suena cruel, pero y chistoso a la vez, pero pienso que le sirve a uno hasta en la vida personal. Entonces, si yo creo que todos lo hacemos. Yo llego a un restaurante y tengo mucha información y con base en esa información tomo la decisión de qué plato voy a comer. Eso es algo básico que hacemos normalmente, ¿cierto? A una pequeña escala. Entonces, siempre habrá ventajas porque eh, nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida, pero también va a ayudarnos a que no nos quedemos solo en un área de la tecnología, que sea, por ejemplo, eh, eh, redes o programación, sino también hay datos, como lo mencionaba al principio el ejemplo, y se pueden analizar y es un campo en el que no mucha gente está trabajando, eh, pero pues hay que, y seguramente se están abriendo más campos, porque la tecnología evoluciona y empiezan a abrirse más campos, entonces está todo el tema de la inteligencia artificial, está todo el tema de lo que mencionaba los datos que no son estructurados por las redes sociales, que abren otra tecnología que uno se puede empezar a meter por ahí, ¿sí? Entonces ya bueno, listo, hay mucha gente en tecnología, en inteligencia de negocios, pero hay otras, tal vez otras tecnologías que se van abriendo. Entonces, eh, pues pienso que analizar datos siempre será una necesidad para tomar una decisión. Entonces, pues son muchas las ventajas que podemos, siendo inteligencia de negocios, pues pueden haber. Ok. Eh, para la siguiente pregunta es, por ejemplo, ¿tú crees que cualquier empresa necesitaría un business intelligent o qué tipo de empresa tú crees que requieren un business intelligent? Eh, pues yo digo que todas las empresas necesitan tomar decisiones, ¿sí? Por más pequeña que sea, por más rústica que sea, ¿sí? Por más artesanal que sea, pienso que todas deberían pues, tener inteligencia de negocios eh, a diferentes escalas, ¿no? Unas necesitarán más trabajo que otras, ¿sí? Pero, pero pienso que todas necesitan inteligencia de negocios. El ejemplo que ponía ahora del restaurante de una sola persona, finalmente yo estoy haciendo inteligencia de negocios a una pequeña escala, ¿sí? Tal vez yo no necesito una herramienta que me almacene todos los datos del restaurante para yo tomar una decisión, ¿cierto? Eh, Mientras voy a un restaurante, pero si ya me dedico a eso, tal vez sí lo necesitaría. No es que yo soy experto catador en vinos, eh, y pues obviamente es importante lo que yo pruebo, ¿cierto? Para tomar una decisión, pero si empiezo a recopilar datos con base en eso, si yo me dedico a eso, entonces empiezo a hacer una categorización de todos los vinos por países, sabores,
eso me va a ayudar a tomar una decisión. No, no es que voy a tener ahí la herramienta al lado y pruebo y, según esto, tiene, no sé cómo se calificará eso, tiene 5 estrellas o tiene 4. No, tal vez no va a ser de esa manera, pero sí me va a ayudar a, a, a tomar mejores decisiones y con mi experiencia puedo dar a conocer como cuál sería la mejor característica de un vino, por decir, por teniendo en cuenta ese ejemplo, ¿sí? Entonces pienso que todas las empresas, eh, mientras iba hablando, iba pensando si de pronto alguna empresa, pero no, me parece que todas las empresas deberían tener de alguna forma inteligencia de negocios a pequeña o gran escala, o sea, es que eso también depende mucho de la necesidad. Ok. Yo sé que, bueno, los compañeros que están viendo la transmisión van a tener también muchas preguntas, muchas dudas. Y bueno, no todas de igual manera se van a poder abarcar hoy, pero sí, para ya finalizar, me gustaría hacerte la última pregunta que es relacionada a los jóvenes. Tú mencionabas que muy pocas personas trabajan en este mundo del BI, ¿cierto? Entonces, tú desde tu experiencia y de todo lo que nos has compartido hasta ahora, ¿tú qué le aconsejarías a las personas o a los futuros BI, ¿cierto? O para que se animen a emprenderse por esta área también. Eh, pues si van a trabajar en BI, el BI no solamente es analizar datos y tomar decisiones. Solamente en el BI hay muchísimas cosas. Es una línea grandísima, ¿sí? Está desde eh, a quién tiene autorización sobre ciertos datos, ¿cierto? Los permisos que tiene para acceder a los datos, el cómo llegan los datos, ¿sí? Entonces, está el gobierno de los datos, eso es un área dentro de la inteligencia de negocios que no se conoce, por ejemplo. Muy poca gente lo hace. El gobierno de datos, por ejemplo, ¿sí? La calidad de los datos es una parte de la inteligencia de negocios que las empresas hoy en día hasta ahora están empezando a hacerlo porque no lo ven necesario, ¿sí? Pero si yo tomo decisiones con datos erróneos, pues estoy tomando malas decisiones. Entonces, una calidad de datos me permite tomar una buena toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, dentro de esa gran línea está, ya hablamos del gobierno de datos, hablamos de la calidad de datos. Y, bueno, el gobierno de datos contiene otras muchísimas áreas de conocimiento, pero pues, quedaría aquí hablando pues muchísimo de qué es eso. Está bueno, como mencionaba, la calidad de datos. Ya está entonces toda la transformación de esos datos, ¿cierto? Porque los datos como llegan a veces no me sirven, tengo que transformarlos, unirlos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, todo eso, mirar cómo la evolución que ha tenido en el tiempo, ¿cierto? Cómo me va a proyectar a futuro. Ese es el análisis de datos, que es como el que normalmente se hace, ¿sí? Con el que normalmente la gente trabaja, pero no han tenido anteriormente los otros dos puntos que mencioné, ¿sí? Eh, y pues hoy en día no solamente son mirar atrás y para tomar decisiones a futuro, sino también con todos esos datos que yo tengo a futuro, cómo predecir el futuro, ¿sí? Esa es una ventaja de una u otra manera de todo este tema de datos y es predecir el futuro, pero digamos que eso ya sería una evolución de la inteligencia de negocios, ya sería, ya entraríamos en temas de grandes cantidades de datos, ¿cierto? Como por ejemplo la cantidad de comentarios que se pueden hacer o la cantidad de tweets que pueden haber en un día, ya son grandes cantidades de datos y ya tengo que empezar a analizarlos de otra manera, ¿sí? Entonces ya es un tema de predicción y ya empezaría a hablar de Big Data, que sería otro tema que es bastante interesante y es de lo que ha venido evolucionando todo este tema de BI, ¿cierto? Eh, entonces, pues, solamente en el área de inteligencia de negocios hay muchas, como les he mencionado, hay muchas, ¿sí? Al principio hablábamos de que en la ingeniería de sistemas no solamente era la programación, en mi momento, ¿sí? Hoy en día pues hay muchas cosas más, pero cuando yo estaba estudiando eso era, pero había más cosas. Me di cuenta que había redes, que había seguridad de redes, ¿cierto? Que había datos, que había muchísimas otras cosas. Solamente en inteligencia de negocios hay muchas otras cosas que no se trabajan, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, pues, si yo voy a estar en un campo, en este caso la inteligencia de negocios, pues hay que mirar ampliamente qué es lo que hay. Entonces, hoy en día está muy de moda el Big Data, la inteligencia artificial, ¿cierto?
está muy de moda que los data lakes, que almacenamiento en la nube, que me permita tomar, pues, procesar grandes cantidades de datos. Entonces, digamos que eso está muy de moda, pero ¿y la calidad de los datos? Hoy en día la calidad de los datos a grandes cantidades de datos, como por ejemplo Twitter, pues tal vez es muy difícil de analizar. Finalmente, para eso estamos trabajando en la creación pues, enseñarle a una máquina, por eso la inteligencia artificial, de que me ayude a hacer esa calidad de datos, porque finalmente tengo que analizar los sentimientos, entonces mucha gente escribe sarcásticamente, entonces ese dato tal vez me va a distorsionar tomar una decisión. Entonces tengo que identificar qué se escribe en sarcasmo, qué se escribe de forma radical, corrientes políticas, etcétera, para yo poder tomar una decisión acertada. Todo eso. Entonces digamos que dentro de la inteligencia de negocios hay muchas cosas. Entonces ya las mencioné, está hoy en día pues la inteligencia artificial, está todo ese tema de Big Data. Entonces ahí es desde el principio hasta el final, que sería la visualización, el ver el cuadrito rosado, rojo, verde, sería como el final. Entonces también está la visualización de datos, ¿cierto? Hay personas que se dedican solo a construir tableros de control y hacer visualización de datos para los gerentes de las empresas o para un grupo de clientes en un aeropuerto o para grupos de personas en una empresa, ¿sí? Y la visualización de datos tiene su fondo también, o sea, yo no puedo poner como en una hoja de cálculo, barras y una línea, ya. No, digamos que tengo que tener teoría del color, tengo que mirar como los gráficos que voy a usar, este gráfico que estoy usando me explica correctamente lo que quiero expresar, o tal vez debería usar un gráfico de bigotes para ver como la diferencia o la segmentación de grupos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso está dentro de la inteligencia de negocios a la final, ¿cierto? Pero dentro de eso hay muchas cosas que no se están trabajando. Entonces, ¿la invitación qué es? La invitación es a que nos sentemos y miremos qué queremos hacer y empecemos a mirar cuántas áreas hay alrededor de eso y empezar a trabajar, ¿sí? No, es que no solamente porque no se esté trabajando, también tiene que gustarme, porque si yo estoy en visualización de datos, pero no me gusta, pues creo que por ahí no es, ¿sí? Me gusta el gobierno de datos, bueno, entonces me voy para el gobierno de datos, porque eso sí me gusta, ¿sí? Definitivamente me gusta analizar datos, bueno. Entonces digamos que también hay que tener gusto por eso, porque si no me gusta, por más que yo estudie, por más que tenga todas las certificaciones que tenga de Big Data, de herramientas de programación en Python, etcétera, para analizar datos, no me va a servir si a mí no me gusta. O sea, no me gusta analizar datos, si no me gusta trabajar con datos, ser curioso con los datos, obtener resultados que nunca uno se imagina, no sirve. Entonces también hay que tener un gusto. Entonces, pienso que este trabajo que Andrés está haciendo es muy importante porque eh, se habla desde la experiencia, ¿no? Digamos que de una u otra manera yo tengo experiencia, seguramente no me las sé todas, hay personas con mayores capacidades que yo, ¿cierto? Pero de una u otra manera esa experiencia que les estoy compartiendo a todos es la que yo no tuve en su momento, ¿cierto? Y no sabía pues para dónde iba, igual yo iba para adelante pues a mirar qué iba a hacer, ¿no? Había muchas cosas que no sabía y hoy en día pues hay muchísimas otras en las que la academia pues solo se dedica como a algo puntual, pero pues en la experiencia, en la vida real hay muchas cosas que pues por tiempo en la academia no se pueden hacer. Entonces, por eso la experiencia es tan importante cuando lo piden a uno en un trabajo, eh, pero pues hay que empezar desde abajo para generar esa experiencia y preguntar y hacer este tipo de entrevistas y para que sepamos qué es lo que está pasando en el mundo real, en el mundo laboral, qué es lo que está pidiendo las empresas, qué es lo que se necesita en este momento a nivel de tecnología, por ejemplo. Entonces, sí es importante que ese tipo de espacios se hagan más seguidos para que nosotros como estudiantes podamos abrir los ojos y darnos cuenta de que hay más mundo después de la materia de autómatas, ¿sí? Hay más mundo, ¿sí? Entonces, digamos que es importante que se generen esos espacios, no solamente en entrevistas. Yo puedo ir a tomarme un café con una persona que esté trabajando en una empresa de tecnología
y seguramente me va a contar muchísimas cosas que yo no tengo ni idea y me va a dar ideas para yo empezar a trabajar. Puede ser, ¿sí? Entonces, como que la invitación hoy en día es que no nos quedemos quietos. Básicamente es eso. Ok, muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Realmente fue muy grato compartir contigo este espacio. Aprendimos mucho acerca de tu experiencia. Realmente yo sé que muchos de los compañeros les gusta todo este tema del BI y ya con tu experiencia va a ser un motivo más para ellos continuar en esto. Nada, agradecerte por todo y bueno, espero que nos podamos seguir encontrando por acá de vez en cuando y bueno, ya ahí te quedo viendo el café. Vale, listo. Nada, muchísimas gracias. No, vale, con gusto. Lo que necesiten.